Estás a punto de escuchar una enseñanza magistral del pastor Sugel Michelén. Y esto no es una mera opinión humana, es el diagnóstico más brutal de toda la Biblia. Escucha con mucha atención y déjame tu opinión en los comentarios. Este es el tercer video de los 5 puntos de la teología reformada, también conocidos como las doctrinas de la gracia, y popularmente y mal llamados los 5 puntos del calvinismo. Pero ese título no hace justicia a su fundamento histórico y sobre todo a su fundamento bíblico. Por ahora, Sugel Michelén va a presentar el primer punto. Una de las herramientas más importantes con que cuentan los médicos son procedimientos adecuados que les permitan obtener un diagnóstico preciso de la condición física de sus pacientes. Sin un buen diagnóstico, es prácticamente imposible encontrar un buen tratamiento. Y lo mismo ocurre con otras áreas de la vida. Por ejemplo, muchas personas perciben que hay algo que no anda bien en el ser humano. Hay algo evidente que no está bien en la sociedad humana. Pero esas personas no son capaces de poner el dedo sobre la llaga porque no cuentan con los medios necesarios para hacer un diagnóstico certero de nuestra condición verdadera. Necesitamos algún instrumento apropiado que nos permita diagnosticar el estado en que se encuentra el alma humana. Y entonces buscar una solución que sea adecuada para el problema. Y eso es precisamente lo que yo pretendo hacer en la mañana de hoy al considerar el pasaje de Romanos capítulo 3 que leímos hace un momento. Solo Dios puede hacerle una radiografía al corazón del hombre. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es algo así como el reporte del radiólogo. Se va a un lugar, se hace una radiografía y el radiólogo, la persona que sabe interpretar lo que está viendo allí, le da un reporte. Bueno, ya Dios hizo la radiografía, pero lo que nosotros tenemos en el capítulo 3 de Romanos es el reporte del radiólogo escrito por el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Ahora, yo debo hacer la aclaración de que a pesar de que este es un reporte sumamente negativo, muy negativo, mi propósito en esta mañana no es que salgamos de aquí aplastados, deprimidos, sino más bien llenos de esperanza y sobre todas las cosas, abrumados por la grandeza del amor de Dios. En mi mano tengo una versión Reina Valera y a continuación vamos a leer el pasaje que Sugel Michelén mencionó que leyeron antes de que comience la grabación para que todos podamos tener el contexto adecuado. Vamos a Romanos capítulo 3. Así dice el Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora sí, con el contexto adecuado, veamos qué tiene Sugel Michelén para decirnos al respecto. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana, versículos 9 y 10, mientras que en los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad.
Veamos entonces, en primer lugar, las dos declaraciones generales. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pablo se pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que el mundo grecorromano a nuestro alrededor? Dice él, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Primera declaración. Todos están bajo pecado. Noten, mis amados hermanos y amigos que están allí, que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Una frase que la gente usa mucho es, bueno, nadie es perfecto. Cuando tú le llamas la atención a alguien, nadie es perfecto. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo dice en este pasaje es que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado, es decir, están sometidos a una esclavitud. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo, porque el pecado astutamente opera a través de la propia voluntad del pecador. De manera que el pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Cada vez que el pecador actúa de su propia voluntad. Y consecuentemente, él piensa que es un hombre libre, porque él hace lo que le da la gana. Pero lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, siempre lo que el pecador quiere hacer está regido por algún principio pecaminoso. Aún cuando lucha con el pecado, un hombre puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones que no son la gloria de Dios. Así que aún el principio que lo mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación, no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como veremos en un momento. Es un principio egoísta el que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal delante de Dios porque violamos constantemente su voluntad. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del universo. Si usted no lo sabía, hay una Suprema Corte de Justicia en el universo. Y el juez de esa Suprema Corte es Dios. Y el veredicto ya fue emitido. Todos, sin excepción, somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos de la ley moral de Dios? ¿Cuál es el mandamiento más importante? No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley moral de Dios? Bueno, Cristo responde esta pregunta en Mateo capítulo 22, versículo 37. Él dice allí, el primero y más grande de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la violación de ese mandamiento es el más grande de todos los pecados. Y lo cierto es, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, lo cierto es que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Y de ese pecado fundamental surgen como de una fuente un montón de otros pecados. Nosotros somos orgullosos, somos egoístas porque somos nuestro propio Dios. Constantemente violamos la ley moral de Dios. Y algún día tendremos que responder por eso. Versículo 19 dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
para que toda boca se cierre. El pecador no tendrá nada que alegar aquel día. No habrá excusas, no habrá justificación, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que somos esclavos del pecado, somos injustos. Pero ahora, Pablo nos explica a partir del versículo 11 lo que eso implica en la práctica. ¿Cuál es el efecto que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad? Bueno, lo primero que Pablo nos dice aquí es que el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Versículo 11, no hay quien entienda, noten el absoluto, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del hombre funciona muy bien para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido y amarle como Él debe ser amado. El mismo Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, que los hombres que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Un incrédulo puede tener muchas nociones teológicas correctas acerca de Dios. Un incrédulo puede tomar un examen de teología y pasarlo con buena nota. Pero esa información que él conoce acerca de Dios nunca lo moverá por sí misma a amar a ese Dios por lo que Él es y a entregarle por entero su vida. Son meras nociones académicas. En otras palabras, aún las nociones teológicas que Él entiende, no las entiende como debe entenderlas. Porque Él tiene un prejuicio en contra de Dios. Y lo que es todavía peor, el pecado ha afectado sus deseos, el pecado ha afectado su voluntad, de tal manera que el pecador ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debería amar. Versículo 11, otra vez. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Escucharon eso, mis hermanos? No hay quien busque a Dios. Sí, todos nosotros buscamos ansiosamente la felicidad. Todos nosotros buscamos ansiosamente darle sentido y propósito a nuestra vida y hay muchas personas en el planeta Tierra que movidos por ese anhelo de encontrar la felicidad, de encontrar un propósito a su existencia, deciden alinearse con algún tipo de creencia religiosa. Pero Pablo está diciendo aquí que en el mundo entero no hay una sola persona que naturalmente busque al verdadero Dios. No hay una. A ese Dios que se revela en la Biblia y sobre todas las cosas, ese Dios que se revela a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, mis hermanos, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado afectó nuestros deseos y nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y aborrecemos aquello que es para nuestro bien. Muchas veces he ilustrado esta enseñanza con el ejemplo de una paloma y un buitre. Si usted pone a una paloma y a un buitre a escoger libremente, sin coacción, entre un plato de maíz y un plato de carroña, el buitre siempre escogerá la carroña, la paloma siempre escogerá el maíz porque es parte de su naturaleza. Si nosotros queremos tener un buitre que coma maíz y que no coma carroña, nosotros tenemos que transformarlo. Esa naturaleza buitresca tiene que ser palomizada. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración.
Es un cambio tan profundo en el asiento de nuestra personalidad que por primera vez en nuestras vidas, nuestros deseos y nuestra voluntad comienzan a funcionar adecuadamente. ¿Para qué? Para amar lo que debemos amar y aborrecer lo que debemos aborrecer. Esto que sigue es fuerte, pero nos muestra la necesidad de Cristo que todos nosotros tenemos. No hay temor de Dios. Y esa enemistad del hombre hacia Dios se manifiesta en todas las esferas de la vida. Es por eso que esta doctrina que yo estoy predicando hoy aquí ha sido denominada por los teólogos como la depravación total o la corrupción radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Lo que esta doctrina enseña no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser. No hay gente que son más mala que otras. Lo que esta doctrina enseña no es que todos los seres humanos son completamente incapaces de hacer cosas buenas. No hay hombres incrédulos que hacen cosas buenas. Cristo dice en Mateo capítulo 7, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, noten la evaluación de Cristo. Las personas se ven a sí mismas como gente buena que a veces hace cosas malas. Cristo dice, no, ustedes son malos que a veces hacen cosas buenas. Si vosotros siendo malos, ustedes son malos, pero saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Así que el hombre es capaz de hacer cosas buenas. Pero cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, lo que queremos decir es que todas las facultades humanas han sido afectadas, han sido dañadas, han sido corrompidas por el pecado, el intelecto, la voluntad, las emociones. Mis amigos, mis hermanos, ese es el diagnóstico de Dios. Ese es el diagnóstico de Dios. Pero yo les decía al principio que mi propósito en esta mañana no era que ustedes salieran deprimidos de este lugar, aplastados, porque es aquí precisamente donde el evangelio de Jesucristo brilla en todo su esplendor. Porque fue precisamente por causa de ese hombre descrito en Romanos 3, enemigo de Dios, dañado por el pecado, que Dios diseñó un plan de salvación centrado en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para rescatar a ese hombre, a ese hombre. Mis hermanos, no lo olviden. Esa era la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Esa era la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Dios decidió escogernos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo, apenas puede ser que alguno ose morir por un bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que esta doctrina es tan importante, hermanos. Porque nadie puede llegar a aquilatar el amor de Dios en toda su belleza. Nadie puede entender a plenitud el evangelio, ni llegar a deleitarse y a gozarse en la salvación que nosotros tenemos en Cristo hasta que no llegue a entender cuál era la condición de la que fue rescatado. En mi vieja vida, cuando veía la maldad del ser humano, tendía a pensar como el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien dijo alguna vez, Dios creó al hombre, lo arrojó en el mundo y lo abandonó. Pero esa blasfemia es incorrecta, porque Dios generó al hombre, pero el hombre se degeneró a sí mismo. Sin embargo, envió a su Hijo Cristo y por medio de su Espíritu Santo, Dios regenera al ser humano. Los cristianos tenemos una esperanza viva, fundamentada en la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
Qué pasaje tan glorioso. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais agonizando. No, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, qué glorioso, pero el doctor R.C. Sproul, uno de los grandes teólogos de esta generación, tiene en su oficina un letrerito que dice, pero. Y yo quiero recordar esto. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Ustedes oyeron eso? Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias, glorias, glorias y aleluya sean dadas a nuestro Dios. El cristianismo te anuncia lo que ya Dios hizo en Cristo para mostrarle su favor a personas que no merecían ser salvadas. Yo no vine aquí a proclamarte lo que tú debes hacer. Lo que te estoy anunciando con gozo, con alegría en el corazón, es lo que ya Dios hizo en Cristo. Mi amigo, esa es la oferta del Evangelio. Hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que descansa únicamente en la gracia de Cristo, en la justicia de Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz. Sí tenemos un gravísimo problema, pero Dios envió para resolverlo un grandísimo Salvador. Ven a Cristo hoy, mi amigo. Pídele a Él que te salve. Pídeselo a Él que transforme tu corazón. Pídele incluso que te haga percibir tu impotencia. Allí donde estás sentado, pídele que te haga percibir lo horrendo de tu pecado, porque dice la Escritura que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, y que ningún ser humano que venga a Cristo clamando por misericordia será desechado. Ven a Cristo hoy y serás salvo. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones. Finalmente, si querés tener un equilibrio sano y bíblico con respecto a las doctrinas de la gracia y el Evangelio, te aliento a mirar este video.